¿Cómo están? Soy Irma Gutiérrez. Gracias por seguir mi canal. ¿Sabían que el motivo original de la creación de la Catrina era una crítica social bajo un nombre diferente? Les platicaré de ello mientras dibujo. Este capítulo está dedicado al grabador Alex Debster. José Guadalupe Posada, sexto de 8 hermanos en el seno de una familia humilde, nacido un 2 de febrero de 1852, en Aguascalientes, México. Precursor de un movimiento muralista que abanderaría en décadas posteriores artistas como David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco y Diego Rivera, fue un cronista, grabador y caricaturista que supo reflejar a través de un humor satírico una sociedad decimonónica en su época turbulenta previa a la Revolución Mexicana, donde el presidente Porfirio Díaz redefinía la sociedad política, social, artística y urbana con gran influencia francesa, imitándola en aras del progreso. Ampliamente prolífico, revolucionario a su manera, se estima que su extensa producción gráfica sobrepasa los 20,000 grabados. Aunado a su caricatura política, fue a través de sus calaveras donde captó con ironía de manera inigualable una cultura con identidad desquebrajada, sumergida por sus diferencias sociales durante ese periodo conocido como el Porfiriato, con sus miedos, fantasías, creencias, ingenuidades, su doble moral y la magia de una sociedad mexicana desigual en escenas de la vida diaria con sus personajes populares, criticando el abuso del gobierno y su explotación a los marginados, enraizándose en el alma popular con gran aceptación en su mayoría analfabeta. Estudió en la Academia Municipal de Dibujo, ingresando posteriormente al taller de José Trinidad Pedrosa, uno de los mejores litógrafos del país como aprendiz, logrando con 19 años publicar con sus caricaturas sus primeras viñetas en el periódico El Jicote, en 1871. Su familia veía lejos de ser convencida su actividad bohemia, prefiriendo para él una profesión con seguridad económica, a lo que él respondería mudándose a la ciudad de León de los Aldama con su maestro, en el bello estado de Guanajuato, envuelto en rocas, misterios y leyendas. Ahí se convertiría en profesor de litografía en la Escuela de León por los siguientes 5 años, realizando simultáneamente la litografía comercial, la cual consistía en ilustrar de manera manual textos e imágenes, integrándolas en ocasiones para la impresión de cajetillas, invitaciones, leyendas, liturgias de festividades, plegarias, cancioneros, cuentos, almanaques, poderosas imágenes religiosas, entre otros. Hábil dibujante, ilustrador, diseñador editorial y publicista, muy lejos aún de la tecnología actual y la inundación de imágenes como referencia. La litografía es un método de impresión antiguo de grabado, en donde se reproduce un dibujo en la superficie de una piedra calcárea o una plancha metálica, produciéndolo sobre una hoja de papel, multiplicando su imagen. Fue descubierta por el alemán Alois Sennenderfer en 1796, quien tomó la decisión, tras el rechazo de los editores de su tiempo, de imprimir él mismo su obra de teatro, motivado además por el alto costo del cobre tan utilizado en el grabado, abriendo posibilidades ante puertas sordas. Impulsado por las apocalípticas inundaciones de la ciudad de León, se traslada a la Ciudad de México, abriendo su propio taller, colaborando con un total de 70 periódicos y trabajando con empresas editoriales, entre ellas la del intelectual, escritor, periodista, historiador y abogado liberal Irineo Paz, abuelo del escritor mexicano ganador del Premio Nobel de Literatura, Octavio Paz, logrando con ello realizar caricaturas políticas para periódicos como La Patria Ilustrada, El Azuilote, El Hijo del Azuilote y otros que criticaban al gobierno. Igualmente, ilustró los 110 libritos de la Biblioteca del Niño Mexicano. Con esas desafiantes caricaturas políticas, sazonadas con un humor personalísimo, ácido y certero, ponía el dedo en la llaga al señalar a políticos encumbrados, influyentes y abiertos a la crítica, respondiendo estos con una atenta invitación como huésped destacado y algo recurrente en la cárcel. En la caricatura periodística decimónica se deformaba a los personajes resaltando sus rasgos principales, pero manteniendo el dibujo con un toque de retrato académico, como el trabajo de su colega francés Horace Denisard. Posada se distinguió aunado a una gran técnica, una caricatura expresionista, única, fuerte y dramática,
debido a su enriquecedora influencia en el arte mexicano, recuerda el legado del famoso pintor francés Henri Rousseau, conocido como el aduanero, quien impactó la evolución del arte europeo a principios del siglo XX. En ese tiempo existían algunos periódicos franceses que circulaban en la Ciudad de México, como era La Nueva Era, Les Nouvelles y La Estafeta, L'Estafette, permaneciendo edificios y colonias como la Roma, de gran influencia francesa, como testigos mudos de un pasado convulso y vibrante en la Ciudad de México. Gracias a una cierta seguridad económica, descubrió una forma alterna logrando trabajar en planchas o placas de zinc, llamado este proceso zincografía, así como placas de plomo o acero en sus grabados en 1895, agilizando el proceso de elaboración debido a la demanda creciente y dejando atrás el grabado en madera, técnica con siglos de historia, donde se cuentan el juego de naipes como las primeras estampaciones en Europa hace más de 600 años. Parte de su temática consiste en desastres de la naturaleza como de la humanidad misma, epidemias, inundaciones, acontecimientos sobrenaturales y astronómicos, seres monstruosos, milagros religiosos, crímenes y suicidios, accidentes, la profunda perversidad humana con sus eventos sociales y políticos, apareciendo diablos, serpientes, contrastando con lecciones de moralidad. Sin faltar la serie Don Chepito, donde relata la vida desventurada de un solterón. Su obra, a pesar de su popularidad, no fue valorada en su tiempo como sucede a otros grandes creadores conscientes de su originalidad y valor, encontrándose frecuentemente subestimados, incomprendidos y condenados por un sector de la sociedad, siendo las generaciones posteriores quienes retiren el polvo de sus tumbas y de la memoria para glorificarlos, convirtiéndose en líderes del siguiente movimiento artístico. Piezas originales de sus grabados se perdieron en el olvido, cubiertos entre el trajín de la vida de los talleres. Una de las publicaciones en las que colaboró fue La Gaceta Callejera y sus hojas sueltas, donde ofrecían los acontecimientos de sensación que alimentaban el morbo de la gente adquiriendo el ejemplar, estrategia de publicidad similar practicada por el escapista Harry Houdini para atraer masas a sus espectáculos públicos. Los 41 fue un hecho histórico en una sociedad represora, donde se descubre en un baile con 42 jóvenes homosexuales de familias porfirianas más encumbradas, algunos vestidos de mujer. Según el nunca desmentido rumor popular, entre ellos se encontraba Ignacio de la Torre y Mier, referido al 41, yerno del presidente del país, a quien junto con unos pocos les fue permitido escapar. Fue ampliamente publicado por los periódicos. Posada logra expresarlo en sus grabados desde el baile hasta el cumplimiento de uno de los castigos, al forzarlos a barrer las calles vestidos de mujer, incrustándose en el imaginativo colectivo desde entonces el número 41 como innegable sinónimo de homosexualidad. Don Lupe, como le conocían sus amigos, nunca viajó fuera del país, pero su obra influyó a artistas como Diego Rivera, quien viajó a París, Francia, codeándose con otros que marcarían la historia del arte como Pablo Picasso y Salvador Dalí, entre otros. Sin embargo, el gran reconocimiento llegó vestido de la muerte décadas más tarde, revalorándolo, cuando su trabajo fue estudiado por alguno de los pilares del movimiento artístico nacional, como el mismo Rivera. A pesar de que sus grabados fueron ampliamente distribuidos, sobre su personalidad, fuera de la expresada en su obra gráfica, se sabe casi nada, existiendo solo un par de fotografías, ningún autorretrato. Sobre su vida personal, se conoce se casó y tuvo un hijo. Poco antes del inicio de la Revolución Mexicana, el 20 de noviembre de 1910, Posada ya ilustraba calaveras. Es en la celebración del Día de Muertos la que le llevaría a crear su icónico personaje, una calavera sonriente engalanada solamente por un amplio sombrero de plumas, la calavera garbancera, representando mujeres de alta clase social que, imitando las maneras y moda europeas, rechazaban sus orígenes, a lo que Posada añadiría moños a los costados según la usanza de empleadas domésticas. Estos sombreros exclusivos de las mujeres pudientes eran criticados y motivos de burlas en periódicos de la época por su gran dimensión. Ni en tiempos del rey Luis XVI de Francia, en el siglo XVIII, con los exagerados tocados y las pelucas con las que las mujeres competían, llegaron a tales dimensiones.
engalanados en parte con plumas, llevando a algunas especies de aves a la extinción en pro de la estupidez y frivolidad humana, independientemente de la belleza y creatividad de algunas piezas. Pueden verse estos sombreros en la película Titanic de James Cameron. Décadas más tarde, Rivera plasmaría a Posada junto a su calavera garbancera de la mano como esposo, junto a aproximadamente más de 100 personajes icónicos a través de 400 años de la historia de México, en el mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, actualmente en el Museo Diego Rivera en la Ciudad de México, inicialmente ubicado en el Hotel del Prado frente a la Alameda Central, el jardín más antiguo de México con más de 500 años, y en donde posteriormente deambularía una ausente y harapienta Noahui Olin, una de las retratadas en el mural como musa de la poesía, hasta que el terremoto de 1985 dañó al edificio destruyendo gran parte de la arquitectura urbana de la ciudad. Es en ese mural donde Rivera engalana a la garbancera, añadiendo el cuerpo ataviándola como mujer de alta sociedad porfiriana, convirtiéndola en la Catrina, alejándola de su original mensaje de crítica social. Hoy en día, todo un ícono de la celebración del Día de Muertos y reconocida mundialmente. Ese gran sombrero que la Catrina portaba, llamado Eduardiano, en nombre de quien fuera el hijo mayor de la reina Victoria de Inglaterra, cuyo reinado se caracterizó, entre otras cosas, por la importancia del luto y la fotografía post-mortem, o los retratos mortuorios a los fallecidos recientes, vistiéndolos y acomodándolos con soportes como si estuvieran vivos, con los ojos abiertos, solos o rodeados de su familia, quienes debían pasar horas ante la cámara. Esta popular práctica llena de respeto, de la que varía la forma de fotografiar al fallecido, carecía de morbosidad en una época donde la muerte era un huésped común, siendo comúnmente la única forma de recordarlos, cuando un retrato era inaccesible. Estas primeras impresiones se realizaron a través de daguerrotipos, el antecesor de la fotografía. Irónicamente, la calavera garbancera fue uno de los últimos trabajos de Don Lupe, sin llegar a conocerlo impreso. La creó en 1902 en medio de una gran depresión tras perder a su esposa y su único hijo, publicándose 10 meses después de su muerte. Posada, uno de los pilares del arte mexicano, murió con 61 años de alcoholismo y en la absoluta soledad en medio de la pobreza de la misma manera como había nacido. En el barrio de Tepito de la Ciudad de México, en medio de la Revolución Mexicana, un 20 de enero de 1913. Sus restos, que nadie reclamó, descansan en el olvido bajo una fosa común, igualándose así con el resto de sus famosas calaveras, vestidas iguales en los huesos de la muerte pese a la diferencia de sus ropajes. Actualmente, su trabajo es conservado en instituciones y colecciones particulares. El Museo José Guadalupe Posada, en el barrio del Encino de la ciudad donde naciera, existe una sala donde es posible apreciar el grabado original o la placa de la Catrina. Posterior a la Revolución Mexicana, el nuevo arte tuvo sus bases en una filosofía populista, donde el indígena y el trabajador, ignorados en el gobierno afrancesado de Porfirio Díaz, son los temas y modelos principales, abrazando sus raíces reflejado en el movimiento artístico del muralismo bajo el nombre de la Escuela Mexicana de Pintura y Escultura, influyendo al resto de las artes. En la literatura con Juan Rulfo, el cine con su temática costumbrista e idealizada bajo el lente de Gabriel Figueroa, la música con el compositor Manuel M. Ponce, considerado el padre del nacionalismo musical mexicano, entre otros. Este movimiento gobernaría con temáticas inflexibles fuera de lo establecido, sin aceptar propuestas innovadoras, situación similar ocurrida con Édouard Manet y la Academia de París en el siglo XIX, hasta que un joven irreverente de intensos ojos verdes, de quien Pablo Picasso había adquirido dibujos, hirió de muerte al movimiento con su lápiz monstruoso, agudo y rápido, iniciando de un trazo el siguiente paso en el arte mexicano a través de la generación de la ruptura con su manifiesto La cortina del Nopal. José Luis Cuevas. Y bueno, ¿qué opinan de su vida? Si les gustó el video, denle me gusta, suscríbanse y activen la campanita para recibir notificaciones. Buenas noches y espero haber dibujado una sonrisa en sus rostros.